ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en La Espuma de los Días. Y bueno, pues hoy tengo como invitado a mi querido Enrique Ortiz, escritor y divulgador en la historia. Nos va a hablar acerca de una mujer excepcional, misteriosa, y vamos a hablar de muchas cosas acerca de Malinche. Vea usted. Mujer de muchos nombres, Marina, como la bautizaron los españoles, Malintzin, como la conocían los indígenas de su época, o Malinche, su nombre más popular, fue una de las 20 mujeres esclavas dadas como tributo a los españoles por los indígenas de Tabasco. Figura central de la conquista de México, su papel de intérprete y consejera de Hernán Cortés fue clave en la unión de dos culturas. Hoy en La Espuma de los Días conversaremos con el escritor y divulgador cultural Enrique Ortiz sobre esta figura fuerte y estratégica que ha inspirado numerosas adaptaciones, como Malinche, el musical de Nacho Cano, que llega a México este 28 de marzo de la mano de Banco Azteca para revalorizar la figura enigmática de una mujer esencial en la historia de nuestro país y que Marina, Malinali, Malitzin, Malinche, diversos nombres, ¿no? Dependiendo. Sí. Y le ponen la Malinche como un tema despectivo, y por eso en esta ocasión quisimos quitarle el artículo la para hablar de ella como Malinche, como tú aquí la mencionas en el libro, y se pueden ustedes ir a otro de los podcasts que tenemos, el de la conquista para gente con prisa, doña Marina, una mujer que la esclava más libre, yo creo. Sí, o como yo le llamo, la primera mujer que se debe a sí misma, la primera mujer que se crea a sí misma. Obviamente de que haya registro en la historia, seguramente que hubo muchísimas, sí, pero pues no existen registros. ¿Sabes? Mucho tiempo se ha enseñado en los libros como la traidora. Sí. La traidora del pueblo mexicano, que ni era pueblo mexicano, ¿no? Efectivamente. O sea, la traidora y cómo cambiar esa perspectiva. Pues mira, la realidad es que doña Marina o Malinche, ella nunca juró pleitesía a los mexicas. El poder hegemónico, el poder no sobresaliente de Mesoamérica en ese momento eran los mexicas que encabezaban la Triple Alianza. Ella nunca le juró lealtad a los mexicas. Y también hay que considerar que ella tuvo una infancia terrible, muy difícil. Ella nace en un lugar llamado Painala o Copainala, cerca de Coatzacoalcos, allá en lo que actualmente es el sur de Veracruz. Ella nace alrededor de 1504, 1508, no tenemos certeza cuándo, imagínate. Ni siquiera tenemos un retrato fidedigno de ella. Y entonces, de una u otra forma, es zona popoluca ahí. Pero al parecer su padre, existe la posibilidad de que hablara náhuatl. Por una u otra razón, la cual ahorita no vamos a profundizar, pero ella acaba siendo esclava. Hay varias versiones, no tenemos certeza. Una es que muere su padre, su madre se vuelve a casar y entonces ella se vuelve, digamos, un estorbo. Porque la madre empieza a tener otros hijos con la nueva pareja. Entonces la regalan, esa es una posibilidad. Otra, que la secuestran, ya fuera en su población o cuando ella escapa de su casa por algún malestar o porque no se siente bien viviendo ahí. Entonces la secuestran y acaba como esclava en un lugar de contacto, un gran mercado entre los mayas, los totonacos y los nahuas del centro, que es Xicalanco, ubicado en lo que es la Laguna del Carmen, ahí cerca, en Campeche. Y después los xicalancas tienen un conflicto con el señorío de Potonchán, lo que actualmente es Tabasco, cerca ahí del Grijalva y de frontera, ¿no? Ahí se da una batalla y pasa de manos la esclava de los xicalancas, ahora a las manos de los mayas chontales de Potonchán. Entonces ve cómo va siendo como una moneda de cambio, o sea, ya tuvo, podríamos llamarlo así, dos señores o dos amos. Y para acabarla de amolar, llegan unos hombres barbados, ¿no? Desde el océano, desde las grandes aguas,
y se da una batalla, la batalla de Centla, a mediados de marzo de 1519, obviamente son los españoles de Hernán Cortés, y derrotan a los mayas chontales de Taapscot, así se llamaba el cacique, de ahí viene la palabra Tabasco. ¿Y qué hacen los caciques chontales, mayas chontales? Les dan 20 esclavas a los recién llegados. Y otra vez, ahí va doña Marina o Malinche, siendo entregada ahora a los castiltecas o hispanos. ¿Crees que hubiera sido una de tantas? Porque pues la seguían dando, Sí. ¿no? O sea, ahora sí que el potencial lo vieron los españoles, ¿o cómo está por ahí? Mira, es que esta forma, en el mundo tribal y en el mundo mesoamericano, me refiero a las grandes culturas prehispánicas, de manera coloquial, cuando había una guerra y uno de los bandos salía siempre perdedor, ¿cómo demostraban que había sido suficiente el combate y que querían forjar una alianza? Son reminiscencias tribales. O sea, Sí, lo sí, que había sí. aquí no eran tribus, eran señoríos o reinos, podríamos llamar, eran estructuras complejas. Pero en algún momento, siglos atrás o miles de años atrás, eran tribus. Y entonces las tribus se entendían o llegaban a un arreglo o a una alianza cuando se compartían las mujeres. ¿Por qué? Porque significaba que iban a tener hijos, ambas líneas, y de esa manera iban a unir a las dos tribus en una sola. Entonces, eso era una forma muy común de establecer vínculos, de tener los conflictos y de establecer alianzas. De hecho, no sé si es mito o realidad que Malinche era una mujer bella, además de inteligente. No tenemos la certeza. Porque no hay registros. No hay retratos de En los ella. escritos de los españoles quedó algo De su, no. sobre... O sea, si era bella, cómo era físicamente. Existen representaciones, pero muy, digámoslo, o abstractas o idealizadas a través de códices como el lienzo de Tlaxcala, pues donde no hay mucho detalle. O sea, se ve una mujer de pelo largo, negro, lacio, pero pues no sabemos nada más. Seguramente que era bajita, ¿no? Por la zona en la que nació, de piel bronceada, de piel morena, pero no sabemos nada más. Yo creo que sí debe de haber sido atractiva. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés era un mujeriego de primera y, pues bueno, se volvió su amante. O sea, Hernán Cortés nunca le hizo el feo a Malinche o doña Marina, nunca le hizo el feo. Incluso tuvieron un hijo, uno de los primeros mestizos de estas tierras, Martín Cortés Malinche, quien nació en 1522 en Coyoacán. Pero para este momento Hernán Cortés estaba casado con Catalina Juárez Marcaida, quien estaba en Cuba y venía para acá. Imagínate la que se le iba a armar a Cortés. Y Hernán Cortés quiso tanto a este primer hijo varón que tuvo, que lo mandó legitimar o sea, le mandó cartas al Papa Clemente VII para, y seguramente que algunos regalos, para lograr que a través de una bula papal fuera legitimado. Imagínate. Lo fue. Y lo fue. Fue legitimado, y esto le permitía pues también dejarle una herencia o considerarlo como un hijo legítimo con todos los privilegios que esto conllevaba. Sabemos que este Martín se educó en Europa y fue paje, para que me entiendan qué es paje, un damo de compañía, ¿no? Un caballero de compañía de Felipe II, hijo de Carlos I de España, emperador, cuando Felipe II fue a Inglaterra. O sea, él se crió en la corte española, el hijo de Malinche. Mira, para que veamos hasta dónde llegó la sangre de esta mujer. Hablaba varias lenguas, Malinche. Sí, era una políglota. Ella nace en una región popoluca, habla popoluca. Posiblemente, como lo mencionábamos, su padre hablaba náhuatl. O era la lengua, como el inglés en la actualidad, que si tú querías meterte en la política, en la diplomacia, tenías que hablar el náhuatl, igual que el inglés ahora, o el chino. Entonces, ella, de una u otra forma, sabía náhuatl. Luego, cuando la venden y acaba como esclava entre los mayas chontales, aprende maya chontal. O sea, ya son 3. Esto antes de los 20 años. Y para 1521, o sea, a Hernán Cortés se la entregan en marzo de 1519, y para 1521 ella ya sabe castellano o nociones de castellano.
¿no? Entonces, 4 idiomas, ella habla, mujer brillante, mujer con una gran facilidad para aprender, que incluso en el siglo XIX Clavijero le agregó otro nombre, Neira, aparte otro de todos esos. ¿Cuál fue? Que es Tenepal. Ese no me lo sabía. La ¿Aquí que lo habla, tienes? la que Ajá. habla con vivacidad. Oh. Pero eso ya es un invento posterior, ¿no? Pero te da muy bien un contexto de quién fue ella, ¿verdad? Ah, por eso. Ajá. Porque ella era muy viva, muy lista al hablar, o lo que diríamos ahora el RP, las relaciones públicas, El PR. todo eso. Ella era muy viva, ¿no? Ella era una diplomática nata, que nació en una, digamos, en una buena cuna, o sea, parece que era de la nobleza local, pero pues con una infancia nuevamente terrible, ¿no? Y ahí te quedas con este pensamiento de cómo la infancia, o sea, las personas que nacen de repente en infancias muy adversas, no les queda de otra más que salir adelante por su propio pie, por su propia sabiduría, por sus propias cualidades, y muchos de ellos triunfan a lo largo de la vida, ¿no? Y son personajes destacados. Fíjate, esta parte de ser la amante, ¿no? De Cortés, yo no sé, no sabemos si había amor, si había gusto, si había interés, si había estrategia, ¿no? Pero es difícil de saber. Debieron haber sido tiempos bastante complicados por el encuentro de las culturas. Lo que traían ellos, no, todavía había sacrificios, había, o sea, contra lo que traían los españoles, y ella era parte de, pues, de esta cultura, pero el enfrentamiento con los que llegaron. El choque de dos mundos, ¿no? Sí, fíjate que no hay forma, no hay correspondencia, obviamente. Ah, sí, no. Como tampoco había actas de nacimiento para doña Marina, ¿no? En el mundo prehispánico. Sí. Pero yo no sé si hubo amor, pero lo que yo sí te puedo decir es que hubo un compañerismo, un cariño y una lealtad entre ellos dos. ¿Por qué? Solo pongo un ejemplo. Hernán Cortés, cuando ya derrota a los mexicas de Tenochtitlan, él empieza a construir lo que es la Ciudad de México, y obviamente él espera, bueno, él es nombrado el gobernante de estas tierras, y lo nombran marqués y todo esto, o sea, pertenece a la nobleza hispana, por lo que él entiende que no puede tener como esposa a Malinche, porque ella es una indígena. Él lo que busca es una mujer de cuna, de alto linaje, nacida obviamente en la península europea, digo, en la península española. Entonces, ¿qué hace él cuando ya está en este plan? Cede a esta mujer a Juan Jaramillo, otro conquistador importante. Obviamente ya le había dado encomiendas, o sea, repartimiento de indígenas para que pudiera vivir holgadamente como un premio, como una recompensa por sus servicios. ¿Y por qué la da a otro hombre, a otro conquistador, que era un hombre de confianza, o sea, era su amigo, casi podríamos decir su compadre? ¿Por qué la da? Porque era un mundo bien violento en aquellos años. Los propios conquistadores eran terribles, ¿no? Y buscaban por todas las formas aumentar su riqueza, ¿sabes? A través de juicios, pues sí, bueno, juicios legales, todo esto, expandir su riqueza, su poder. Juan Jaramillo la protege, ¿no? En un mundo de hombres, Juan Jaramillo la protege de estos peligros. Justo lo que te quería preguntar, porque cómo logró Malinche posicionarse en un mundo dominado por hombres y desempeñar un papel tan crucial. Sí, doña Marina fue la mujer más poderosa de lo que fue Mesoamérica en el siglo XVI. La más poderosa de lo que podemos decir fueron los primeros años de la colonia. Es que no era una traductora, era una estratega política. Efectivamente, también yo coincido en esto. Muchas veces se piensa que solamente ella fue la lengua, ¿no? La lengua, pero no, ella rebasó ese papel, volviéndose la principal consejera de Hernán Cortés. ¿Por qué? Porque ella conocía de usos y costumbres. Claro. Y ella era una mujer astuta. O sea, ella empezó a tener una relevancia. Su opinión le era relevante a Hernán Cortés. Imaginemos que pues pasaban las noches juntos, abrazados o dándose cariño, ¿no? Pero
pero después de eso habían conversaciones, yo creo, muy profundas, donde Hernán Cortés le preguntaba de su mundo. ¿Cómo crees que ha cambiado el rumbo de la historia gracias a Malinche, a doña Marina? Bueno, yo creo que se le facilitó en gran medida a Hernán Cortés lo que fue la conquista del poder hegemónico de esas tierras que fue Tenochtitlán, gracias al papel que ella desempeñó. De no haber estado ella, creo que le hubiera costado muchísimo más trabajo. ¿Por eso es que creen que es traidora? No, es traidora por este tema, ¿no? De que ella era una indígena y se alió con los castellanos. Pero yo te digo, Neira, ¿cuántos cientos de miles de indígenas no salieron con Hernán Cortés? ¿Cuántos? Hoy, cientos de miles. Cargadores, guerreros, caciques, unos porque se les dio Hernán Cortés les prometía la libertad del poder opresor que eran los mexicas. Y entonces muchos, por propia decisión, dijeron, yo me uno contigo. Hubo otros, y hay que también decirlo, que pues no querían, pero fueron derrotados, ¿no? O fueron rodeados. Entonces no les quedó de otra. Y dijeron, pues sí, no me queda de otra, yo me uno contigo. Y entonces, como los tlaxcaltecas, ¿no? Que fueron traidores. Pero pues no fueron traidores, porque ellos eran los enemigos de los mexicas. Entonces, ¿dónde está cuando eres traidor? La traición. No, ¿dónde está la traición? Cuando estás combatiendo en contra de tu enemigo. Hay que entender que cuando llegan los españoles aquí no existía ni España ni México. Así Una. es. Y dos, aquí había un mosaico de diferentes señoríos. O sea, no estaba todo unificado. A pesar de que el poder que sobresalieran los mexicas, había muchos señoríos que todo el tiempo estaban peleando. Todos eran enemigos. Aquellos que quieran que pidamos, que nos pidan perdón y todo ese tipo de cosas por la conquista y eso, yo creo que quieren seguir siendo como el gran Tlatuani, sí. O como teniendo esa visión o esas guerras, o sea. Sí, no, ¿sabes qué? Creo que hay cosas más importantes, sí, más relevantes, y la otra, ¿sabes qué es lo más relevante? Hay una deuda con los pueblos indígenas. Así es. Y se tiene que trabajar sobre esa línea, sí, más que estar haciendo cuestiones pues de estas solicitudes, ¿no? ¿Cómo podemos resignificar el papel, ¿no? De la historia y verla como esta mujer empoderada? Enterándonos, informándonos, leyendo, entendiendo el contexto, sí, de cómo fue la conquista, entendiendo que no existía México ni España, entendiendo que no fue una invasión entre países, como muchos lo piensan. España no existía como actualmente lo entendemos y mucho menos México. Entonces, pues para eso hay que comprar libros, ¿no? Como el mío de la conquista, sí, para gente con prisa. Aquí está. Para eso hay que leer, Neira, para eso hay que enterarse de cuáles, sí, eran los contextos sociales, históricos y religiosos. Fíjate, porque otras culturas, ¿no? Pues han celebrado figuras femeninas similares, mientras que en México la Malinche pues se ha demonizado, ¿no? Sí, y bueno, como yo te lo he dicho en otras ocasiones, yo creo en una historia objetiva, yo creo en una historia sin sesgos, tanto políticos o de tendencias, sí, de ideales, ¿no? Sí, porque dice que la historia se cuenta según quien la escribe, ¿no? Exacto, y no hay héroes ni villanos en la historia. Digo, si hay uno que otro que dices, bueno, es que no puedo meter las manos al fuego por este personaje. ¿Cómo quién? Victoriano Huerta. Sí, el que mandó matar a traición a un presidente de México, ¿no? Por ejemplo, es que sí no hay forma. Ay, sí. Pero bueno, la gran mayoría, ¿no? En ocasiones no hay héroes ni villanos. Ni etiquetas, ¿sabes? No puede haber etiquetas porque eran seres humanos como tú o como yo que cometían aciertos y errores. Mira, te voy a hacer una pregunta que espero que mis amigas feministas no me vengan a colgar y todo, porque también es importante tener la visión masculina. Okay. No, también le haremos esta pregunta a las mujeres, pero ¿qué lecciones crees que podamos aprender las mujeres hoy de la vida y resiliencia, pues, de Malinche? Es una interesante reflexión. Bueno, lo primero es la preparación, ¿no? La preparación y el cultivarse el uno mismo. Muchos dirán, no, es que eso es egoísmo, ¿no? Pues nada más te tienes a ti. La realidad es para que hombres y mujeres, entonces. Sí, para todos. O sea, tú cultívate, preocúpate, capacítate, crece profesionalmente, emocionalmente, intelectualmente. Ese sería porque nunca sabes en qué momento las condiciones de tu vida van a cambiar. Eso es
para mí fundamental, como tú dices, para hombres y para mujeres, pero también aplica, creo que en gran medida, en este sentido, en este mundo, para las mujeres, ¿no? Ujú. Otra cosa importante, pues el endurecerse a lo largo de la vida. Esto no implica perder la ternura o perder la capacidad de expresar el amor, ¿no? O los sentimientos, sino que tienes que volverte duro, porque pues este mundo no es un mundo fácil, ¿no? Entre más duro creo que seas mentalmente, más lejos puedes llegar. Y también, obviamente, el tema de la resiliencia. ¿Cómo muere? No sabemos. Hay tantas lagunas sobre la vida, vacíos sobre la vida de doña Marina. Posiblemente se haya barajeado la posibilidad, es altamente probable que haya muerto víctima de una de las epidemias que asolaron la Ciudad de México. Y bueno, todo el territorio mesoamericano, que murieron millones de indígenas, y ella, pues bueno, era una indígena. Entonces, posiblemente murió de viruela o de sarampión, 1526, 1527, se estima, muy joven, antes de llegar a los 35 años, pero también hay un historiador inglés, Hugh Thomas, quien lamentablemente ya murió, que afirma que fue a unos archivos en España y encontró correspondencia, cartas, donde se decía que ella estaba viva todavía para 1550. Pero la realidad es que es un misterio. Todavía en este momento es un misterio en qué año muere, en qué circunstancias muere. Oye, pues que el hijo no la haya sacado del país ahí en un barco. No, ella se quedó aquí y sí, lamentablemente, pues también lo que te comentaba, no tenemos un retrato de ella. O sea, de estilo europeo, con los detalles propios de la pintura europea, donde puedes ver sus rasgos, sí. donde puedes ver su mirada, donde puedes ver, pues, cómo era su cara, ovalada, alargada. No tenemos eso. O sea, imagínate, una de las mujeres más importantes de la historia de México en el momento coyuntural que marcó el destino de millones, no tenemos una imagen fiel de ella. ¿Y cómo sobrevivió no a estas pandemias o estas enfermedades o estas no sé cuándo, sino si la gente o si era sabido que era una mujer tan importante estratégicamente, pues también era blanco de los enemigos de Cortés, sí, ¿no? y seguro, claro. Y de sus propias tribus. No, y sobre todo, como tú bien dices, ¿no? Ella entra en un ámbito político, de un mundo que se está construyendo, de un nuevo mundo, de una nueva realidad, y donde efectivamente en los primeros años, después de la caída de Tenochtitlan, la figura predominante es Hernán Cortés. Sí. Y se empieza a hacer de inmediato de muchísimos enemigos. Entonces sabemos que hubo una guerra tremenda política aquí, y seguramente que doña Marina, pues, fue blanco de ataques. ¿Por qué? Porque era del bando y un incondicional de Hernán Cortés. Híjole, entonces podría ser considerada como una de las primeras mujeres en la zona, porque pues no existía México, sí. ¿no? Con poder e influencia política. Sí, ella, como lo comentábamos, fue la mujer más poderosa después de la caída de Tenochtitlan, y también ella, podríamos decir, yo difiero en que haya sido, bueno, es un tema de óptica, yo difiero en que haya sido la madre de México, porque México es un estado, pues, que se forja o se construye hasta 1821. Sí, estoy de acuerdo contigo. Una entidad política. Sin embargo, sí podemos hacer la afirmación que ella fue una de las madres del mestizaje, de lo que somos el 80% de los mexicanos, ¿no? No todos los mexicanos somos mestizos. Eso también es importante de mencionar, ¿no? Pero sí, ella, pues como lo mencionabas, 1522 da a luz a un varón con sangre española, mediterránea, y con sangre indígena popoluca, ¿no? Y de quién más, que fue el líder, pues sí, el hombre más poderoso también de lo que fue Mesoamérica, y que se volvería, pues, el capitán general de la Nueva España. Pues muchísimas gracias, Enrique Ortiz, por haber estado con nosotros. Te voy a invitar para hablar de Benito Juárez. ¿Qué te parece? Sí, será un gusto. Ya viene la fecha. Ya viene la fecha. Y bueno, pues yo antes de despedirme quiero invitarlos a que ya está por estrenarse un espectáculo que en verdad me han dicho que está fantástico, el de Malinche. Hay que irlo a ver, ¿no, Enrique? Sí, sin duda que sí. ¿Sabes qué es lo más padre? Que son eventos, espectáculos
con tintes culturales. Sí. O sea, y de nuestra historia. O sea, no es algo que viene de otras latitudes, aunque viene de España, pero lo que me refiero es que tenemos una historia conjunta en ese momento, tanto España como México. Claro. Y es parte de nuestras raíces y de nuestra historia. Mira, va a estar en el Frontón México, que está ahí bien cerquita de el monumento a la Revolución, pero me dicen que, o sea, el espectáculo dura cierto tiempo, pero tú puedes llegar desde antes y va a haber algo para que tú puedas ver, hacer, hasta va a haber para comprar objetos, cosas, echarte unos drinks, escuchar padre. música y también un after. Oye, o sea, pues, experiencia completa. Va a ser una experiencia completa. No es ir al teatro nada más, es una experiencia completa. Sí, dirigida por Nacho Cano, que muchos lo conocemos por Mecano, ¿te acuerdas? Y pues yo digo que no se lo pierdan. Hay que ir. Va a estar padrísimo. Hay que traer una crónica de cómo estuvo, ¿no? Y que todo el mundo va a estar hablando, qué mejor, de estos personajes históricos, que me parece maravilloso. Y magnífico que le hayan quitado el la a Malinche. Es Malinche. Sí. Doña Marina. Doña Marina. Muchísimas gracias. Un y gusto, yo me despido. Gracias. Hay que ir a y otros espectáculos. Muchísimas gracias. De la abundancia del corazón habla la boca. Nos estamos escuchando y viendo.